Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables. 1. Libro primero de la segunda parte. La continuación del capítulo 19. Libro segundo, El navío Orion. La continuación del capítulo 2, página 310. Poco tiempo después cesaron las idas de Boulatruelle al bosque y volvió a su trabajo de peón caminero, con lo cual se habló de otra cosa. No obstante, la curiosidad de algunas personas no se había dado por satisfecha, creyendo que en todo esto se había probablemente no los fabulosos tesoros de la leyenda, sino alguna buena cantidad más seria y más palpable de los billetes de banco del diablo, cuyo secreto medio habría sorprendido sin duda el caminero. Los más curiosos eran el maestro de escuela y el bodegonero Thénardier, el cual era amigo del maestro de escuela, el cual era amigo de todo el mundo y no había desdeñado en irse a Boulatruelle. Ha estado en presidio, se decía. ¿Cómo ha de ser? No se sabe ni quién está allí ni quién irá. Una noche afirmaba el maestro de escuela que en otro tiempo de la justicia habría inquirido a lo que Boulatruelle iba a hacerse al bosque y se habría hecho hablar, porque en caso de necesidad se le habría sometido al tormento y no habría podido resistir. Por ejemplo, la cuestión del agua. Le daremos la cuestión del vino, dijo Thénardier. Pusieron manos a la obra e hicieron beber al viejo peón caminero. Boulatruelle bebió enormemente y habló poco. Combinó con un arte admirable en una proporción magistral la sed de un glotón con la discreción de un juez. Sin embargo, a fuerza de volver a la carga y de unir y compaginar las pocas palabras las pocas palabras oscuras que se le escaparon, Thénardier y el maestro de escuela creyeron comprender lo siguiente. Una mañana, al ir Boulatruelle a su trabajo, apenas amanecía, se sorprendió al ver en un recodo del bosque entre la maleza y una pala y un azadón, como quien dice ocultos. Sin embargo, pensó que probablemente sería el azadón y la pala del tío Sixfus, el aguador, y no se volvió a pensar en ello. Pero al oscurecer del mismo día había visto, sin que le viese a él, porque estaba oculto tras un árbol, a un individuo que no era del país, que se dirigía desde el camino a lo más espeso del bosque, y a quien él, Boulatruelle, conocía muy bien. Traducción de Thénardier, un compañero de presidio. Boulatruelle se había negado obstinadamente a decir su nombre. Este individuo llevaba un paquete, una cosa como cuadrada, parecida a una caja grande o a un cofre pequeño. Sorpresa de Boulatruelle. Sin embargo, hasta pasados 7 u 8 minutos no se le ocurrió la idea de seguir al sujeto. Pero era demasiado tarde. El sujeto se había internado en lo más espeso del bosque. La noche se había echado encima y Boulatruelle no había podido dar con él. Entonces tomó el partido de observar la entrada del bosque. Hacía luna, y 2 o 3 horas después había visto salir de entre la maleza el sujeto, llevando no el cofre maleta, sino una pala y un azadón. Boulatruelle le dejó pasar y no se le ocurrió la idea de llegarse a él, porque dijo para sí que el otro era 3 veces más hundido, que era 3 veces más fuerte, y armado además como iba de un azadón y una pala. Le hubiera hundido de un puñetazo, probablemente al conocerle y verse conocido. Tierna fusión de dos camaradas antiguos que se vuelven a hallar. Pero la pala y el asadón habían sido un rayo de luz para Boulatruelle.
Había corrido a la maleza por la mañana y no había encontrado ni uno ni otro instrumento, de lo cual dedujo que el sujeto, después de entrar en el bosque, abrió un hoyo en la tierra con el azadón, enterró el cofre y volvió a cerrar el hoyo con la pala. Ahora bien, el cofre era demasiado pequeño para contener un cadáver, contenía pues dinero. De ahí sus pesquisas. Boulatruelle exploró, sondeó y escudriñó toda la selva, y miró por todas las partes donde le pareció que habían removido recientemente la tierra, pero fue en vano. No había pescado nada. Nadie volvió a pensar sobre esto en Montfermeil. Solo hubo algunas comadres que dijeron: tened por cierto que el caminero de Gagny ha armado por algo toda esta baraúnda. De seguro ha venido el diablo. Eh, 3. De cómo la cadena de la argolla debía de haber sufrido alguna operación preparatoria para romperse así de un martillazo. A fines de octubre del año 1823, los habitantes de Tolón vieron entrar en su puerto de resultas de un temporal y para reparar algunas averías al navío Orión, que fue después empleado en Brest como navío escuela y que entonces formaba parte de la escuadra del Mediterráneo. Este buque, averiado y todo como estaba, porque el mar lo había maltratado, hizo un gran efecto al entrar en la rada. Llevaba, no recuerdo qué pabellón, que le valió un saludo reglamentario de 11 cañonazos, devueltos por el 1-1, total 22. Se ha calculado que en salvas, cortesías reales y militares, cambios de ruido corteses, señales de etiqueta, formalidades de radas y de ciudadelas, salvas hechas diariamente por todas las fortalezas y todos los buques de guerra al salir y ponerse el sol, a la apertura y clausura de puertos, etc., el mundo civilizado gasta en pólvora en toda la tierra cada 24 horas 150.000 tiros de cañón inútiles. A 6 francos cada tiro importan 900.000 francos al día, 300 millones al año, que se convierte en humo. Esto no es más que un detalle. Entre tanto, los pobres se mueren de hambre. El año 1823 era lo que la Restauración ha llamado la época de la Guerra de España. Esta guerra contenía muchos acontecimientos en un solo y muchas singularidades. Un gran asunto de familia para la Casa de Borbón, la rama de Francia socorriendo y protegiendo a la de Madrid, es decir, ejecutando un acto de primogenitura. Una vuelta aparente a nuestras tradiciones nacionales, complicada con servidumbre y sujeción a los gabinetes del norte. El duque de Angulema, llamado por los periódicos liberales el héroe de Andújar, comprimiendo en una actitud triunfal algo contrariado por su aire pacífico al viejo terrorismo demasiado real del Santo Oficio, en lucha contra el terrorismo quimérico entre los liberales, los sansculotes, resucitados con gran terror de las viudas de la nobleza hereditaria bajo el nombre de descamisadas. El monarquismo oponiéndose al progreso, calificado de anarquía, la teoría del 89, interrumpidas bruscamente su trabajo de zapa. Un basta europeo intimando a la idea francesa que daba la vuelta al mundo. Al lado de hijo de Francia generalísimo, el príncipe de Carignan, después de Carlos Alberto, alistándose voluntariamente en esta cruzada de los reyes contra los pueblos, con charreteras de lana encarnada como simple granadero. Los soldados del imperio volviendo a entrar en campaña, pero después de 8 años de reposo, viejos, tristes, y bajo la escarapela blanca de bandera tricolor agitada en el extranjero por un puñado heroico de franceses, como la bandera blanca no había sido en Coblenza 30 años antes. Los frailes mezclados con nuestros soldados, el espíritu de libertad y de novedad cohibido por las bayonetas, los principios humillados a cañonazos. Francia deshaciendo con sus armas lo que había hecho con su genio. Por lo demás, los jefes enemigos vendidos
los soldados vacilando, las ciudades sitiadas por millones en metálico. Peligros militares nulos, sin embargo, explosiones posibles, comentó Damina sorprendida e invadida. Poca sangre vertida, poco honor conquistado, vergüenza para algunos, gloria para nadie. Tal vez esta guerra hecha por príncipes que descendían de Luis XIV y dirigida por generales que procedían de Napoleón, tuvo la triste suerte de no recordar ni la gran guerra ni la gran política. Algunos hechos de armas fueron de consideración. La toma del Trocadero, entre otros, fue una buena acción militar, pero en suma, lo repetimos, las trompetas de esta guerra produjeron un sonido cascado. El conjunto fue sospechoso. La historia reprueba la conducta de Francia, que aceptó con mucha dificultad este triunfo falso. Parece evidente que ciertos oficiales encargados de la resistencia cedieron con facilidad, desprendiéndose de la victoria la idea de corrupción. Parecía que ganaban más bien los generales que las batallas. El soldado vencedor regresó humillado. Guerra, en efecto, que en vez de engrandecer, empequeñecía a los vencedores, y donde pudo leerse Banco de Francia en los pliegues de la bandera. Soldados de la guerra de 1808, sobre los que se desplomó Zaragoza formidablemente, fruncían el ceño en 1823 ante la fácil apertura de las ciudadelas y echaban de menos a Palafox. Más quiere el genio de Francia tener enfrente de sí a Rostopchín que a Ballesteros. Desde un punto de vista más grave aún, en el cual conviene insistir también, esa guerra que lastimaba en Francia el espíritu militar, indignaba el espíritu democrático. Era una empresa de esclavizamiento. En esta campaña el objeto del soldado francés, hijo de la democracia, era la conquista de un yugo para otro pueblo, repugnante contrasentido. El destino de Francia es despertar el único espíritu de los pueblos, no sofocarlos. Desde 1792 todas las revoluciones de Europa son la revolución francesa. La libertad irradia desde Francia. Este es un hecho solar, y es ciego el que no lo ve, como dijo Bonaparte. La guerra de 1823, ese atentado a la generosa nación española, fue pues al mismo tiempo un atentado a la Revolución Francesa. Francia cometió esta monstruosa agresión por fuerza, porque excepto las guerras libertadoras, todo lo que hacen los ejércitos lo hacen por la fuerza. Las palabras obediencia pasiva lo indican. Un ejército es una extraña obra maestra de combinación, en la que la fuerza resulta de una enorme suma de impotencia. Así se explica la guerra hecha por la humanidad contra la humanidad, a pesar de la humanidad. En cuanto a los Borbones, la guerra de 1823 fue fatal para ellos. La tomaron por un triunfo. No vieron el peligro que hay en hacer matar una idea por medio de una consigna. Se equivocaron en su ingenuidad al punto de introducir en su establecimiento como elemento de fuerza la inmensa debilidad de un crimen. En su política entró el espíritu de acechanza, y 1830 germinó en el seno de 1823. La guerra de España vino a ser en sus consejos un argumento en favor de los golpes de fuerza y de las aventuras del derecho divino, restableciendo Francia, el rey neto. En España bien podía establecerse el rey absoluto en su casa misma. Cayeron en el temible error de la obediencia del soldado. Cayeron en el temible error de tomar la obediencia del soldado por el consentimiento de la nación. Esa confianza perdió los tronos. No es bueno dormirse ni a la sombra de un manzanillo, ni a la sombra de un ejército. Volvamos al navío Orión. Durante las operaciones del ejército mandado por el príncipe generalísimo, cruzaban una escuadra del el Mediterráneo. Acabamos de decir que el Orión pertenecía a esta escuadra y se vio obligado a pasar a Tolón para reparar averías.
La presencia de un navío de guerra en un puerto tiene siempre un no sé qué que atrae y ocupa a la multitud. Es grande y la multitud ama lo que es grande. Un navío de línea es una de las combinaciones más magníficas del genio del hombre con el poder de la naturaleza. Un navío de línea se compone a la vez de lo más pesado y de lo más ligero, porque tiene que habérselas al mismo tiempo, con tres formas de la sustancia, la sólida, líquida y la fluida. Y debe luchar contra las tres. Tiene 11 garras de hierro para asir el granito en el fondo del mar y más alas y más antenas que los insectos para tomar el viento entre las nubes. Su respiración sale por sus 120 cañones como por enormes clarines y responde al rayo con orgullo. El océano procura extraviarle en la horrible semejanza de sus olas, pero el navío tiene alma, su brújula, que se le aconseja y le indica siempre el norte. En el viento tiene la cuerda y la lona, contra el agua la madera, contra la roca el hierro, el cobre y el plomo, contra la luz, contra la sombra, la luz, contra la inmensidad, una aguja. Si se quiere formar una idea de todas las proporciones gigantescas cuyo conjunto constituye el navío de línea, no hay más que entrar en una de las calas, cubiertas de 6 pisos, de los puertos de Brest o de Tolón. Los buques en construcción están allí, por decirlo así, bajo una campana. Aquella viga colosal es una verga. Aquella gruesa columna de madera echada en tierra hasta perderse de vista es el palo mayor. Midiendo desde el fondo del casco donde empieza hasta encima se confunde con las nubes. Tiene de largo 60 toesas y 3 pies de diámetro en su base. El palo mayor inglés se eleva a 217 pies por encima de la línea del agua. La marina de nuestros padres empleaban cables, la nuestra emplea cadenas. El simple montón de cadenas de un navío de 100 cañones tiene 4 pies de altura, 20 de longitud y 8 de anchura. Y para hacer este navío, ¿cuánta madera se necesita? 3.000 metros cúbicos. Es una selva flotante. Además, nótese bien esto. Aquí solo se trata del buque de guerra de hace 40 años, de la simple nave de vela. El vapor entonces en la infancia ha añadido después nuevos milagros a ese prodigio llamado navío de guerra. Hoy, por ejemplo, el navío de vapor de hélice es una máquina sorprendente. Lleva por un velamen de 3.000 metros cuadrados de superficie y por una caldera de la fuerza de 2.500 caballos. Sin hablar de esa maravilla nueva, la antigua nave de Cristóbal Colón y de Ruyter es de una de las grandes obras maestras del hombre, que inagotable en fuerzas como en hálitos lo infinito, almacena el viento en sus velas, le mantiene en dirección fija en la inmensa difusión de las olas, flota y reina. Sin hablar de esas maravillas nuevas, la antigua... Llega el momento, sin embargo, en que una ráfaga rompe como una paja la verga de 60 pies de largo, en el que viento dobla como un junco el palo mayor de 400 pies de alto, en el que el áncora pesa 10.000 libras, se tuerce en la boca de la ola como el anzuelo del pescador en la quijada de un sollo, en que los monstruosos cañones lanzan rugidos quejumbrosos e inútiles, que el huracán se lleva en oscuridad y en el vacío, en que todo ese poder y esa majestad se abisman en un poder y en una majestad superiores. Cada vez que se despliega una fuerza inmensa para terminar en una inmensa debilidad, semejantes resultados hace pensar a los hombres. De ahí los curiosos que abundan en los puertos de mar alrededor de estas maravillosas máquinas de guerra y de navegación, sin que ellos mismos se expliquen perfectamente el por qué. Todos los días, pues, desde la mañana hasta la noche, los muelles y la playa del puerto de Tolón se ven cubiertos de una multitud de ociosos y de necios, como se dice en París,
ocupado solamente de mirar el Orión. El Orión era un buque averiado hacía mucho tiempo. En sus navegaciones anteriores había se amontonado sobre su quilla espesas caspas de mariscos, hasta el punto de hacerle perder la mitad de su andar. Se le había puesto en seco el año anterior para rasparle los mariscos, y después había sido botado al agua de nuevo. Pero esta raspadura había alterado todos los pernos de la quilla. A la altura de las Baleares, la parte del buque bajo línea de flotación se había cansado y abierto, y como el forrado no se había entonces en cobre, el buque hacía agua. Sobrevino un portañola y deterioró el portaonbenque de Mesana, y a consecuencia de estas averías el Orión tuvo que regresar a Tolón. Fondeó cerca del arsenal y se trató de armarlo y repararlo. El casco no había sufrido nada a estribor, pero se había desclavado algunos listones de los costados, según costumbre, para que el aire pudiese penetrar en el armazón. Una mañana la multitud que contemplaba fue testigo de un accidente. La tripulación estaba ocupada en envergar las velas. El gavillero, encargado de tomar el mastelero de gavía por la parte de estribor, perdió el equilibrio. Se le vio vacilar. La multitud reunida en el muelle lanzó un grito. La cabeza pudo más que el cuerpo. El hombre dio vueltas alrededor de la verga, con sus manos extendidas hacia el abismo. Cogió al paso con una mano primero y luego con la otra el estribor y se quedó suspendido en él. Tenía un mar debajo a una profundidad vertiginosa. El sacudimiento de su caída había impreso al estribor un violento movimiento de columpio. El hombre iba y venía agarrado a esta cuerda como la piedra de una onda.